creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Salmo 1, amén. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Oramos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta hora pedimos la intervención de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, que nos convenza de pecado, de juicio, de maldad, de justicia, y nos encamine a la senda correcta, que tú nos dirijas hacia ti, que tú seas exaltado, Señor, a través de tu palabra, y podamos, Señor, caminar en tu voluntad, no solamente ser oidores en esta noche, sino hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, enséñanos y guíanos a toda verdad y a toda justicia, para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Esta palabra compartía con los hermanos allí el sábado en casa de oración, la iglesia Pastor Sergio, como decíamos el domingo, que le manda saludos a todos. Y podíamos compartir este salmo, el primer salmo. Saben que el libro de Salmos tiene 150 salmos. Es el libro más extenso de la Biblia, ¿sí? Y en ello encontramos, como leíamos hoy en el devocional, en la apertura, salmos mesiánicos que hablan acerca de Cristo. Encontramos salmos históricos que hablan acerca de la libertad del pueblo de Israel. Encontramos salmos de lamentación, donde el pueblo clama por el favor de Dios, por la misericordia de Dios. Encontramos salmos imprecatorios, que son aquellos los que demandan juicio sobre sus enemigos. Y entre otros salmos, porque hay más tipos de salmos, encontramos los salmos sapiensales, ¿sí? La palabra sapiensal viene de sabiduría. Y estos salmos sapiensales son los que nos dan instrucción a nuestras vidas y dirección para caminar en la buena voluntad de Dios. Y saben que el libro de los Salmos, este libro que da paso a todo el salterio, que da paso a toda la alabanza, a toda la adoración, comienza con un salmo sapiensal, ¿sí? Porque todo aquel que se acerca a Dios debe hacerlo en fe, y esta fe no es irracional. Esta fe se razona también. No es que uno viene acá ciego, sí, me dijeron que es de Cristo y bueno, yo vengo. No. Dios nos convence en la mente y en el corazón. Nos convence que Él es real. Por eso nosotros tenemos que tener entendimiento, como alabamos hoy. ¿Por qué muchas veces no alabamos realmente? Uno dice, ¿por qué no alabo yo como vi en un video, como alaba mi hermano de al lado? Porque no estoy teniendo entendimiento a quién estoy adorando. Porque si yo entiendo quién es este Dios, como declaraba la palabra, cantábamos hoy, que Él es santo, que Él es digno, y que esos atributos resaltan allí en los cielos, reclaman su santidad, proclaman su santidad y reconocen que Él es el único digno sobre toda la creación. Entonces vemos que es necesario un entendimiento previo acerca de quién es este Dios y qué demanda de aquel que se acerca a Él. Y por eso el libro de los Salmos comienza así, ¿sí? Está separado en 5 libros, pero en este conjunto hay un salmo que da el puntapié inicial, hay uno que da la apertura, y es el Salmo 1 que leíamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Vemos aquí, vamos a ver a continuación que
Este salmo está hablando acerca de dos tipos de personas, los justos y los impíos. ¿Sí? Vemos que en los impíos se caracterizan porque su progreso es hacia el mal. ¿Sí? Vemos que él los califica malos, pecadores y escarnecedores. Vemos que hay un crecimiento hacia la maldad, como vemos hoy en día, que la maldad va en aumento y el impío cada día se corrompe más. Porque es así. Pero en cambio el justo, vemos que en el justo sucede totalmente lo contrario. Hay una inclinación hacia el bien en el corazón del justo. Hay una progresión hacia la santidad. Y esto lo hemos experimentado todos en nuestras vidas. Porque somos pecadores los que estamos hoy aquí. Pero no tan pecadores como aquel día que le conocimos, ¿o no? Usted dirá, sí, soy pecador, no me creo digno, pero cuando arranqué era más pecador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este crecimiento en el camino del Señor vemos que por medio de su Espíritu Santo, y esto es importante que lo entendamos, quien mora en nosotros, Dios va santificando nuestras vidas y nos va guiando a toda verdad y a toda justicia, y nos va enderezando nuestros caminos, nuestros pasos. ¿Sí? Es un trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero eso no quita nuestra responsabilidad también de obrar en esa voluntad, de seguir esa voluntad, esa dirección del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y como decíamos, en lo justo hay una progresión hacia el bien. Dice que ellos no andan en consejo de malos, siga conmigo a ver qué dice la Biblia, no estuvieron en camino de malos, ni en silla de escarnecedores. Vemos que dice que no estuvieron, ni se sentaron, ¿sí? Ni comparten. Salmo 1 dice, no anduvieron en consejo, ¿sí? No estuvieron ni se sentaron. Vemos que no siguieron los consejos de los malos, ¿sí? Y vemos también tres características diferentes, si bien podemos englobarlos a todos. Cuando se refiere a los malos, habla de aquellos que no tienen ninguna ley moral en sí que los rija, que no siguen ninguna norma. Aquellos que hacen lo que quieren, total, no pasa nada. ¿Sí? ¿Quién alguna vez no ha contado un problema, por ejemplo, aquellos que trabajamos en trabajos seculares, que veo que uno cuenta, no, me pasó esto, lo otro, y se meten en una conversación ahí, cada uno da su consejo, y vemos que los consejos de aquellos que no conocen a Dios siempre van en contra de la voluntad de Dios. Y siempre nos van a querer guiar hacia lo malo, hacia sus opiniones, hacia sus pensamientos. Vemos que no hay un interés por hacer lo bueno en ellos. ¿Sí? ¿Qué te van a decir? ¿Tenés problemas con tu mujer? Y vas a decir, no, dejala, separate. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué va a renegar? Hace esto, hace lo otro. ¿Sí? Pero el justo, dice, el justo no anda en consejos de malos. El justo no presta oído a estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no edifican, no son para nuestro bien. Es más, dice el justo, no andan, no caminan en el camino de los pecadores. Pecadores aquellos que conocen la verdad y no la quieren tomar, aquellos que un día han escuchado el Evangelio de la salvación y lo han rechazado, aquellos que hoy están pecando y están caminando lejos de Dios con conocimiento. Porque hay muchos. Y no podemos decir que se llaman cristianos apartados. Muchas veces no tenemos la mala costumbre de decir, no, es un cristiano apartado. No existe la palabra cristiano apartado en la Biblia. O son cristianos o no son cristianos, nos enseña. O no es así. O présteme su Biblia, yo no lo encontré en la que yo leo. Es así. Lamentablemente, aunque nos duela, si no sigue a Cristo, no es cristiano. Y oramos para que vengan, para que se arrepientan, para que se entreguen al Señor. Para que Dios extienda su misericordia sobre ellos. Pero hoy lamentablemente están rechazando la gracia. Y aquel que rechaza la gracia no tiene otra oportunidad, no hay otra esperanza. Es solamente a través de la predicación de este Evangelio que puede acercarse a Dios. No hay otro método, no hay otra fórmula, no podemos traer, amarrarlo acá a la silla y que escuche y se va a convertir en un día, no. Lamentablemente no. ¿Sí? Aquellos que viven como que no pasa nada, una vida light. Pero el justo dice no anda en este camino. ¿Sí? Nosotros, ¿cuántos son justos hoy en esta mañana? En esta noche. ¿Sí? No solamente hoy a la mañana, ahora también. ¿Sí? No andamos en camino de pecadores. Pecamos sí, le erramos sí. Sí, nadie acá está diciendo que no somos pecadores, cometemos errores como todos, fallamos a Dios. Pero sin embargo, cuando pecamos,
nos arrepentimos, esa es la diferencia. ¿Saben que esa es la diferencia que va a haber entre el cielo y el infierno? Que en el cielo va a haber pecadores arrepentidos, en el infierno no. No va a haber alguien que diga, bueno, yo lo logré, abran paso, acá vengo yo, el que tuve más renombre ahí en la tierra, vieron mis pancartas, vieron mis redes sociales, los seguidores que tenía. No, todos pecadores, todos salvos por gracia y obra del Señor. Amén. Y los justos no andamos en estos caminos. Y dice más, y no se sientan en silla de escarnecedores. No solamente, estos no son solamente aquellos que han escuchado el Evangelio, sino que se oponen en contra de la iglesia. Aquellos que luchan en contra de la verdad. Aquellos que se ponen en contra de los cristianos. Aquellos que se levantan en guerra. Que se burlan del Señor. Que se burlan de sus hijos, de su iglesia. Que hacen escarnios de los predicadores, de los que testifican la verdad. ¿Sí? Y dice que el justo nada tiene que ver con ellos. El justo ni siquiera se ha sentado en un lugar así. Vemos un carácter que Dios dice que debe haber en el justo y que debe ser reflejado en todo aquel que ha de llamarse o dice llamarse cristiano. ¿Sí? Porque el justo, ¿sí? Ser justo no es un estilo de vida. Ser justo es un estado que Dios nos ha dado por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, expectantes de un juicio eterno sobre nosotros, esperando la consecuencia por nuestros pecados. Una eternidad sin Él, una condenación eterna en el infierno nos esperaba, pero Él nos quitó, como hemos dicho ya varias veces, del banquillo de los acusados y nos declaró justos. ¿Sí? Él pagó la deuda por nosotros. Nosotros ya no le debemos nada a nadie. Teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados, pero Él pagó, Él dijo, yo pago, yo ocupo su lugar. Y no solamente que Él ocupó nuestro lugar, sino que también nos bendijo, dándonos las bendiciones que Él ganó por haber vivido una vida santa y justa aquí en la tierra, por haber recibido las promesas para Él. El que hizo, yo las comparto con los míos. Amén. Vimos allí en la oración de Getsemaní que dice Jesús, Señor, yo te pido que la gloria que yo un día tuve contigo, ellos también la tengan. Yo te pido que ellos estén conmigo allí en la gloria, en los cielos. Vemos entonces que Jesús compartió con nosotros, con los justos, todas sus bendiciones ganadas en la cruz del Calvario. Amén. Y nosotros que somos justos, que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, en nosotros debe haber una vida diferente. Una vida conforme a lo que la palabra enseña y declara. ¿Sí? Empieza declarando para identificar al justo, porque solamente Dios conoce los corazones. Usted sabe, yo de acá puedo especular, verle la cara, este pecó y mirarle la cara como tiene toda machucada, arrugada, cabizbajo, Porque vieron que nosotros para sacar nuestro diagnóstico espiritual somos rapidísimos. ¿Sí? Ya le empezamos a calificar con nuestra vista, que solamente vemos lo que ven nuestros ojos, pero Dios conoce el corazón. Él es el único que sabe cómo estamos delante de Él. Él sabe quién sí, quién no. Él dice, déjenme a mí, yo en aquel día voy a separar las ovejas de los corderos. Él nos manda a separar. Digo, yo lo voy a separar. Amén. Pero sin embargo, nos enseña su palabra, que nosotros podemos conocer aquello. Y saben que el justo tiene una característica. Muchas veces nosotros pensamos que el justo, el verdadero cristiano, porque esto estamos hablando de sinónimos, es aquel que hace esto, que hace aquello, que hace lo otro, que está, que viene, que va, que visita, que regala verdura en la iglesia, y mire tantas cosas más que podemos llegar a pensar. Pero no dice eso. ¿Saben qué dice? Que lo van a reconocer por aquello que no hace. Porque ¿qué dice? El justo no anda en consejo de malos. No camina en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Vemos una gran diferencia acá, ¿sí? El justo se caracteriza por aquellas cosas que evita, por aquellas cosas de las que se abstiene, por aquellas cosas que deja de lado. ¿Para qué? Para no perjudicar a Dios, el testimonio de Dios, ni siquiera a sus hermanos tampoco. Entonces vemos una gran diferencia. Acá no es una carrera a ver quién hace más. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Que empiece a salir a visitar, que empiece a hacer miles de cosas. No, habla de algo primero. Habla de negarse a sí mismo, habla de menguar a uno mismo.
¿Sí? Porque si hay algo que identifica a los impíos de los justos, dijo Jesús, por sus frutos, dijo Pastor Alejandro también el domingo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y acá vamos a abrir un paréntesis grande para que entendamos qué son frutos. ¿Qué es el fruto? Y el fruto que yo venga temprano, que no falte nunca, que trate de mejorar mi voz, porque veo que los hermanos les molesta un poquito cuando yo levanto el tono, o no sé. Pensamos que es una acción, una actividad. Cuando la palabra nos dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, porque es esto lo que estamos hablando, el fruto del Espíritu es amor, paz, templanza, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces vemos que no es algo que se manifiesta a simple vista, es algo que comienza a producirse desde adentro. ¿Sí? Y entonces cuando yo tengo ese fruto en mi corazón, entonces ahí vamos a ver que todo lo que hago, que todo lo que comienza a hacer, va impulsado no por mis fuerzas, va impulsado por ese fruto del Espíritu Santo que está llenando y invadiendo mi vida, que yo no puedo detener, es Él el que me guía hacia su voluntad. Amén. Esto es lo que hay en un verdadero cristiano, hay frutos. ¿Sí? Un verdadero cristiano da frutos. ¿Sí? No obra. Jesús dijo, no lo van a conocer por sus señales, porque en este tiempo muchos se levantan haciendo señales, sanando, saltando, volando, miles de cosas que vemos. Pero en aquel día, dijo el Señor, muchos vendrán y me dirán, Señor, yo en tu nombre hice esto. Señor, yo. Mira hacia atrás, mira mi pasado, Señor, la vida entre por ti. ¿Saben qué dice el Señor? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Si lo hicieron para ustedes, no para mí. Porque hay una gran diferencia. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra fuerza, o por nuestra voluntad, o por querer que sean los mejores, o sobresalir sobre los demás, o cuando nosotros realmente hay una movilización del Espíritu Santo en nuestro interior, ese río que salta para la vida eterna, que nos lleva a hacer las cosas. Amén. Porque Dios no nos llama a hacer, Dios nos llama a negarnos a nosotros. Él quiere hacer en nosotros. Él quiere obrar en nuestros corazones y a través de nuestras vidas. No quiere que nosotros digamos, bueno, Dios no está acá tomando currículum, a ver quién me puede saber, quién me va a pasar a predicar. Él dice que escogió los vidrios menospreciados del mundo. No había currículum que valga. ¿Por qué? Porque la gloria era de Él, porque Él quería menospreciar a los sabios, a los fuertes, declara la palabra. Acá también otro paréntesis. Los vidrios menospreciables del mundo no es una actitud que se caracteriza al cristiano. ¿Sí? No es una virtud ser vil y menospreciable, era un estado en el que estábamos antes. Él nos perfecciona, no diga, bueno, Dios me eligió a mí, los vidrios menospreciables al mundo, no, pará. Así era cuando nos llamó. Ahora debe haber un crecimiento, ahora debe haber un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque dijimos que hemos sido justificados y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo poder, dice la palabra, que levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a usted, hermano, en mí lamentablemente no va a haber un cambio porque tengo un espíritu más pequeño que el que tiene usted? No, es el mismo Espíritu. Si este Espíritu pudo levantar a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no me va a cambiar a mí? ¿Cómo no me va a transformar a mí? Y si no me transforma es porque yo estoy resistiendo. Yo no me estoy negando. Y el justo se niega a sí mismo, como leíamos en su palabra. ¿Sí? Vemos un no, vemos un ni y un ni nuevamente. ¿Sí? ¿Y qué hace entonces? Si se niega, ¿qué actividad hace? ¿A qué se dedica este justo? Si le está diciendo que se niegue, que no haga esto, ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué hace? No hace esto, pero hay algo, dice, que hace el justo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace el justo? Se sostiene en la palabra del Señor. Él no confía en su opinión, él no confía en su forma de vivir. Él todos los días agarra, como hacemos nosotros en nuestra vida natural, aquellos que se levantan a la madrugada. ¿Saben qué hace? Todas las mañanas va al espejo de la palabra y dice,
me tengo que arreglar por acá, me tengo que arreglar por allá. Él nos dice, usted imagínese, usted, o yo imagínese a mí, yo mirándome al espejo y diga, uy, qué arruga que tengo acá. Le voy a decir al pastor Alejandro que se compre otra crema. No, usted habla de sí mismo, ¿entiende? Y esto hago esta comparación porque muchas veces nosotros agarramos la palabra y decimos, no. ¿Y para qué hermano? Yo, ¿viste? Se lo tengo que decir, Señor, hoy o mañana. No, es para mí. Eso es lo que hace el justo. Ve su vida reflejada en la palabra y cuando ve que no coincide, comienza a ceñirse, no comienza a acomodar la palabra a su vida. No ajusta la palabra, bueno, vamos a ver, no empieza a cortar versículos, comienza a ajustar su vida a la palabra. Amén. Comienza a ceñirse a la palabra y no lo hace de mala gana, no lo hace con la cara larga, no lo hace otra vez. Dice que se deleita en leer la palabra. Hermanos, ¿saben que Dios nos ha dejado su palabra? Nosotros debemos deleitarnos de leer su palabra, porque a través de su palabra le conocemos a Él. A través de su palabra nos acercamos a su voluntad. Vemos que si bien hay reglas, direcciones, enseñanzas para nuestras vidas, pero también hay bendiciones que Él nos promete. Hoy nos sostenemos, hoy cantamos. Él dijo que volverá. ¿Y de dónde sacamos esa idea? De la palabra. Y nos sostenemos en esas verdades, porque nos edifican y nos sostienen para seguir adelante hasta el final. Amén. Leí ayer la palabra de la pastora y decía, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestro trabajo del Señor, de cómo haber servido a los santos y cómo les servía aún, pero dice algo al final. Dice que debía hacerlo hasta el fin. Hasta el fin, hasta el último día de sus vidas. Y lo único que nos va a sostener hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas, es la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Amén. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra, no de mis palabras, de la palabra. Yo de acá te puedo decir muchas cosas bonitas y prometerte tantas cosas. Puedo hacerlo saltar, volar de acá para allá, Satanás, pero el Espíritu Santo no me va a respaldar, Él va a respaldar su palabra. Hermanos, el que tiene poder acá es Dios y su palabra. Él por su palabra creó todo lo que existe, dice la Biblia. ¿O no es así? Él dijo y fue hecho. ¿Qué dijo Él? Hágase la luz. Se hizo la luz. Hagamos, dijo el hombre. Estamos acá. Entonces vemos una cualidad grande, un atributo grande que descansa solamente en el Señor, ¿sí? Que es la autoridad de su palabra. Y su palabra para nosotros es autoritativa. La palabra nos dice qué debemos hacer. La Biblia no es un consejo, hermanos, para llevar una vida mejor. No es que acá te aconsejamos, hermano, ¿querés cambiar de vida? Vení, tengo 3 tips para que mejores tu vida. No es un consejo. Cuando nosotros predicamos al inconverso, al pecador, aquel que hoy está perdido, no le estamos dando un consejo. No es una opción, no le decimos, que un error que hacemos muchas veces, probá con Cristo. ¿Cómo probá con Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es un perfume? ¿Qué es? Solo le decimos la verdad, le decimos, hermano, la única salvación está en Cristo. Porque Dios ha decidido salvar, dice, al pecador a través de la locura de la predicación. Y el que no creyó ya fue condenado. O sea que nosotros no nos ofrecemos consejos acá prácticos para la vida. Eso hacen los predicadores motivacionales que está lleno hoy en día. Acá no hacemos consejos. La palabra de Dios no es un consejo. La palabra de Dios es orden. ¿Sí? Él ordena a través de la palabra. Él nos da consejos para una vida práctica y light y llevadera para los cristianos sufrientes como nosotros. Él ordena, Él trae orden a través de su palabra. Él por su palabra dice que en el principio estaba la tierra desordenada y Él lo ordenó ¿cómo? ¿Cómo ordenó las cosas? Por su palabra. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces el justo se está negando a sí mismo, ¿sí? Pero se está alimentando de la palabra del Señor que lo va convirtiendo y lo va transformando cada día, volviéndolo más parecido al carácter del varón perfecto que es Cristo Jesús.
Amén. Porque nosotros cada vez que vamos siendo transformados por este Espíritu, estamos llegando a la estatura de alguien más. ¿Sí? No estamos siendo mejores, el mejor Lucas que va a haber en este tiempo, el 2023, con todo. No. Está llevándonos a Él, porque Él es el varón perfecto. Hoy leíamos, porque Él es el hermoso, Él es el deseado de todas las naciones. Él fue el varón perfecto, sin pecado, sin maldad. El único digno, y hacia Él, hacia ese carácter nos está transformando la palabra. Amén. Entonces yo cada día me debo parecer más a Él y menos a mí. Y mucho menos a alguna persona que usted admire aquí en la tierra. ¿Sí? Bien, dice la palabra. Entonces dice, se niega, dijimos versículo 1, a sí mismo, medita en la palabra, se sostiene en la palabra, busca la palabra, no deja de meditar en la palabra. Y entonces vemos que cuando este justo, que podríamos ser nosotros, cuando este justo realmente se somete a la palabra del Señor, entonces viene el versículo 3 que a todos nos gusta. ¿Sí? A nosotros nos gustan los atajos y arrancamos desde el 3, pero no lo puso primero, lo puso en el versículo 3. O sea que es una consecuencia de lo primero. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Es una consecuencia de lo primero. Porque dice, será como algo. ¿Quién será? El justo. ¿Cuál? El que no anduvo en camino del malo, no conchó consejo del malo, ni camino del pecador anduvo, ni sentó en silla de encarnecedor. Y no solamente eso, sino que medita en la palabra. Entonces, ese dice. El de los versículos anteriores, dice la palabra, el de los versículos anteriores, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Vemos la bendición. La mano de Dios obrando con poder y con favor sobre la vida del justo, sobre la vida del verdaderamente justo. ¿Sí? Porque nosotros somos llamados, hermanos, y no me voy a cansar de decirle esto, a buscar a Dios mediante su palabra. Porque es la única forma. El domingo predicaba el pastor, el diablo se va a meter dentro de la iglesia, está metido dentro de la iglesia, está, como declara la palabra, introduciendo herejías destructoras, para apartar del oído la verdad, para arrastrar a muchos que están con raíces flojitas y llevarlos a la perdición mediante el engaño, porque desde el principio es mentiroso. Usted sabe cómo sedujo a Adán y Eva, es un mentiroso, y él hoy, por medio de la mentira y usando la palabra como lo quiso hacer con nuestro Señor Jesús allí en el desierto, hoy lo está haciendo dentro de las iglesias. Y si bien nuestra responsabilidad, aquellos que predicamos, es estudiar la palabra, también es la responsabilidad del que oye. Porque ayer no vamos a llegar a decirle, Señor, vos viste, el pastor predicaba herejías, por eso estoy acá. No, Dios nos va a pedir cuenta personalmente a cada uno. Porque cada uno tenemos que meditar en la palabra, cada uno debe buscar la palabra. Acá damos guía, enseñamos, instruimos. Son los medios de gracia que Dios dejó, su palabra, su iglesia y su Santo Espíritu. Y cada uno somos participantes de las tres cosas. Para crecer, para llegar al conocimiento pleno de la verdad. Amén. ¿Saben que hay algo que a mí me gusta? Que dice Josué. Porque esto lo experimentó Josué también. Josué con U. Yo quiero que veamos para que me crea la palabra, no me crea a mí. Porque cuando nosotros vemos la palabra dentro de su contexto, nos damos cuenta de muchas más cosas que dice. O mejor dicho, de la verdad que está diciendo. Dice Josué 1, verso 6. Escuche lo que dice. Yo quiero que usted interprete conmigo, ¿sí? Dice el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. ¿Sí? Y ahora dice, solamente, o sea, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué está diciendo aquí? Está repitiendo lo del versículo anterior. ¿Sí? Porque no le está diciendo, bueno, y acá tenés que tener otro esfuerzo. Está diciendo, solamente habla de una sola cosa. ¿Me va siguiendo? Dice solamente, hablando del esfuerzo que le dio en el versículo anterior,
esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Ahora vamos a escuchar el para qué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelvo a decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos que Dios le estaba demandando a Josué dos cosas: esfuerzo y valor. ¿Sí? Esfuerzo y valor para un propósito. ¿Para qué era el propósito? ¿Cuál era el propósito que Dios le estaba poniendo delante? Le estaba poniendo una promesa, una tierra. ¿Sí? Le estaba diciendo, allí está lo que yo le prometí a Moisés, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y cómo iba a alcanzar esa tierra? Buscando la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué Dios era tan ¿por qué Dios le recalcaba tanto esto? Porque Josué nunca podía confiarse en su fuerza. Porque Josué nunca tenía que creer, bueno, yo fui el único que estuvo ahí al pie del monte cuando Moisés estuvo, no sé, como 40, 50 días, no bajaba. Él tenía que meditar en la palabra para creer que la fuerza venía de Dios. Para creer que era Dios el que estaba sobre él y no él mismo. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son pasajeras. Nos frustramos. Metemos siempre la pata cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta. Pero él tenía una responsabilidad: meditar en la palabra, buscar a Dios y procurar cada día con esfuerzo, con valor, caminar en esa verdad. Amén. ¿Por qué? Porque caminando en esa verdad dice entonces, como veíamos en el Salmo, entonces será. Entonces vemos que hay una promesa escondida sobre aquel que camina bajo la palabra del Señor. Hay bendición. Nada más que nosotros queremos la bendición antes, pero hay bendición. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos en línea con el Señor, cuando realmente mostramos interés por seguir su voluntad. Volvemos al Salmo 1. Amén. Volvemos, decía Josué, que entonces se va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el Salmo 1, será como árbol plantado. ¿Sí? Vemos acá algo importante: árbol plantado. No dice árbol que creció, árbol plantado. Alguien que fue puesto. ¿Sí? Y fue puesto por alguien. Ese alguien es Dios. Dice allí el libro de Romanos que nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural. ¿Sí? Hemos sido cambiados de posición. Hoy Dios nos plantó, y decía la pastora mientras ministraba, Dios te plantó en este lugar. Amén. Y no estamos hablando de esta iglesia, de este camino. Dios nos plantó en este camino de verdad, en el camino del Señor. Él nos plantó. Fuimos plantados por el Señor. Dice, junto a corrientes de aguas. Hablando de su Espíritu Santo. Fuimos plantados, y para que el árbol pueda crecer, para que el árbol pueda sostenerse, debe nutrirse. ¿Y de qué se nutre el árbol? ¿Por dónde se nutre? Por las raíces. ¿Sí? ¿Y qué busca a través de las raíces? Busca agua. Busca agua el árbol, y nosotros como árboles fuimos plantados junto a corriente de agua. Esa agua es su espíritu. Dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y es su espíritu entonces el que cada día nos sostiene y nos permite crecer, y nos permite ser fructíferos, y nos permite ir más profundo, arraigarnos para que cuando venga la tormenta el árbol esté firme y no sea arrastrado por cualquier viento. Otra diferencia que vemos ahí es que, a diferencia del impío lo compara con el tamo. ¿Usted sabe lo que es el tamo? ¿Sí? El otro día contaba el pastor, ese yuyito que empieza a dar vuelta y junta a otro, le hace una pelota y va para acá, para allá, lo lleva viento para donde quiere, y no sirve para nada. ¿Sabe cuál es el propósito del tamo? No tiene propósito. Si lo encontrás, no va a prender fuego, pues se lo lleva el viento, por ahí lo encontrás. ¿Sí? No tiene propósito, pero el árbol sí tiene propósito. Amén. El árbol que fue plantado sí tiene propósito. Dice que da su fruto
en su tiempo. El árbol que fue plantado tiene propósito. Y este propósito es dar fruto. Amén. Este propósito que hay sobre tu vida y sobre mi vida es dar fruto. Dijo Jesús allí cuando habla de la Biblia verdadera, Juan 15, yo te he puesto para que en mí lleves mucho fruto. Amén. O sea que nosotros tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto, hermano. El verdadero cristiano da fruto. No quiero volver a repetir que era el fruto. Usted recuerda lo que era el fruto. Era ese cambio interno de nuestro carácter, ¿sí? Esa transformación de nuestro ser. Hay un cambio radical en la vida del justo y comienza a dar fruto y buenos frutos. Y estos frutos por los cuales el Espíritu Santo se manifiesta, por los cuales Dios obra. Porque Dios toma nuestros frutos. ¿Sí? No toma tu talento, toma tus frutos. Tus frutos, lo que hay en tu corazón, en mi vida. Eso es lo que toma el Señor. Porque a través de nuestras vidas, a través de esa transformación, esa regeneración que ha hecho el Espíritu Santo, Él comienza a obrar. Él comienza a manifestarse. Y que no seamos como esa higuera donde Él quiso ir a tomar frutos. Y dice que no había nada. No había nada. Si Dios nos plantó, hermanos, si realmente fuimos plantados por el Señor, si realmente hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no puede ser que en la vida de un cristiano no nos afecte. No puede ser. Es imposible esto. Usted mira, no, pero uno sabe lo que somos los cristianos, entonces. No, pero es lo que la palabra enseña. En el verdadero cristiano hay fruto, hay cambio, hay transformación. Y no por los méritos de ese cristiano, no por el esfuerzo, sino por el Espíritu que está obrando en él. Porque es el mismo que obra en mí y en cada uno de nuestros hermanos. Es el mismo. Entonces tiene que haber fruto. ¿Me sigue? ¿Entiende lo que estamos hablando? Y no solamente dice que da su fruto dice, en su tiempo, ¿sí? Y su hoja no cae. ¿Qué árbol? ¿A qué árbol no se le caen las hojas? Dice, su hoja no cae, ¿sí? Vemos que este árbol no se marchita, ¿sí? Porque eso está hablando. Está diciendo que el árbol este no se marchita, ¿sí? Entonces el justo no se marchita, no deja de dar fruto. En todo el tiempo da fruto, ¿sí? Cuando viene el tiempo malo, da fruto. Amén. En todo tiempo el verdadero cristiano da fruto, ¿sí? No, pero estoy pasando una crisis. El cristiano da fruto. Decía Pablo, yo he aprendido a vivir humildemente y a tener en abundancia. Pablo está diciendo, yo permanecí dando fruto, permanecí sosteniéndome en la palabra del Señor, permanecí siendo un verdadero cristiano. No somos cristianos de temporada. Había una hermana que decía, los hermanos golondrina. El verdadero cristiano da fruto en todo el tiempo, hermano. Cuando las cosas van mal y cuando van re mal. Y cuando van absolutamente mal también. Porque no se sostiene en su fuerza. Hay alguien más con él. Hay alguien más que está sobre su vida. Hay alguien más que está todo el tiempo con él. Si un cristiano puede dar fruto todo el tiempo, es porque todo el tiempo Dios está sobre él. Y Él lo ha prometido en su palabra. Yo voy a estar con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo no creo que Dios haya desamparado a alguien hasta el día de hoy. Dios no miente, no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Él nos sostiene. Yo lo veo en mi vida, yo no voy a hablar de su vida, yo veo mi vida. Y Él me sostiene, Él me ayuda. Él es el que cada día produce el vigor, la fortaleza, la voluntad, la predisposición para seguirle. Sin importar lo que pasa. Dejando en un segundo plano los problemas y enfocándonos en Él. Amén. Porque tenemos que dar fruto. Amén, dice la palabra. Dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vemos aquí el éxito. Hay éxito en la vida del cristiano, hay triunfo, hay victoria. Amén. Todo lo que se propone, decía Josué, todo lo que te propongas te saldrá bien. Vemos
una intervención divina de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida del justo. Vemos que Dios va acomodando y encaminando todas las cosas. Con esto no estoy diciendo que va a pasar momentos malos, lo va a pasar. Pero cuando te propones algo en las manos del Señor, no puede ser que nos propongamos algo un día y al otro día ya cambiemos de meta. No, porque no me pareció. No resultó. No. Dice Job, determinarás a sí mismo una cosa y esa te será, ¿qué? Firme. Amén. Hay convicción en la vida del justo. ¿Por qué? Porque sabe en quién está su confianza. Hay permanencia. Hay perseverancia. Amén. ¿Por qué? Porque la buena voluntad del Señor está sobre él. Hermanos, este Dios del que estamos hablando es el que está con nosotros todos los días. Este Dios del que hablamos de la palabra es el que nunca nos falla. El que nos sostiene de nuestra diestra para que nuestros pies no se deslicen. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Por qué vamos a temer? No, yo no me animo todavía, no. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos creyendo en Dios o estamos creyendo en nosotros? ¿Estamos confiando en nuestros recursos y en nuestras fuerzas, en nuestros medios? ¿O estamos confiando en el todo poder de Él? ¿En quién estamos confiando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir estancados? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer en el mismo lugar? ¿Es Dios realmente el que nos llamó? A veces uno lo lleva a dudar. ¿Será Dios realmente? ¿Será Dios? No, pero no sabes, no, el problema no es el problema. El problema somos nosotros, que no confiamos, que no creemos, que no nos estamos alimentando de la palabra y estamos creyendo más las situaciones a las realidades que nos pasa que a lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Porque si hay algo que nos sostiene en tiempos de crisis, como vemos alrededor de toda la Biblia, es su palabra. ¿Cómo un pueblo pudo permanecer tanto tiempo de esclavitud y alcanzar la victoria? ¿Por qué? Porque se sostenía en la palabra, se sostenía creyendo. Vemos Moisés, dice así el libro de Hebreos lo nombra así, al final. Dice, y Moisés, hablando de aquel del principio, se sostuvo porque miraba al invisible, porque creía en aquel que lo había llamado. Amén. Hay victoria en la vida del cristiano. No hay derrota, no, son todas reglas, todo no nos permite vivir como queremos, todo cara larga, toda tristeza, toda angustia, lucha, demonios por acá, por allá, no. Hay un Dios soberano que gobierna nuestras vidas, que prometió que todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien, aún lo malo, aún aquello que parece negativo, aún aquello que no le encontramos la vuelta, Él lo va a usar y lo va a convertir para bien. Porque no estamos en la mano de ningún Satanás ni en nuestras propias manos. Él es nuestro Señor. Él es el dueño de mi vida. Yo no sé qué quiere Él para mí, a dónde me va a llevar, qué quiere hacer en lo que estoy pasando, pero confío, porque son buenas manos. Estamos en buenas manos, hermanos. Amén. Pero necesitamos creer, necesitamos confiar. No podemos vivir y sostenernos solamente en la palabra que escucha aquí los miércoles y los domingos. Usted tiene la Biblia también. Acá, no sé si alguno es católico, pero vamos a hablar de la diferencia. Acá, usted puede leer la Biblia en su casa. No necesita creer todo lo que decimos. Corrobórelo. Vea lo que es verdad. Véalo, tiene todos los días, 7 días a la semana. Una vez al día tiene que leer la palabra. Una siesta, cuando se va del baño, antes de dormir. Tenemos que leer la palabra, hermano. No podemos seguir creyendo de oídas. Tenemos que ver a este Dios que se ha revelado a través de su palabra. Entonces, cuando realmente nosotros nos afirmemos, cuando realmente comencemos a creer a la palabra, cuando realmente comencemos a enderezar nuestras vidas, a ceñirnos a ella, entonces vamos a ver que todo resulta. Entonces vamos a ver un cambio. Entonces vamos a ver una transformación. Entonces vamos a ver el favor, la mano de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros hechos estamos realmente testificando lo que hemos creído. ¿Sí? Porque la fe sin obra es muerta. Dice Santiago, tú tienes fe, bueno, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obra es muerta. Si nosotros decimos
decimos creer en este Dios, debemos seguirle y andar como Él anduvo. Y esto no lo va a encontrar en ningún libro de recetas, lo va a encontrar en la palabra. En la palabra, y solamente en la palabra. Debemos seguir la palabra, encaminarnos en ella, y vamos a ver cambios, vamos a ver resultados. Amén. Y como dijimos hoy, no estamos dando consejos para que te vaya bien, ¿sí? No es, bueno, entonces pastor, si yo sigo estos tics me va a ir bien. No, porque no es el camino a la felicidad. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo empieza el Salmo? ¿Cómo empieza el Salmo? Dice, bienaventurado. Oh, cuán felices aquellos que caminan en esta verdad. El camino es la felicidad. Estar en este lugar es la felicidad. Y otra vez reitero, no es la iglesia. Estar en Cristo es la felicidad. Amén. Usted no necesita, no, yo hasta que no cambie el auto. Venimos hablando hace 17 años, 16 tiene el nene. Venimos hablando desde que nació por un auto y hasta que no conseguimos el auto. Y andamos con la cara larga porque las promesas se atrasan. No. El camino a la felicidad, este Cristo de gloria que está sobre nosotros, Él es nuestra felicidad, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. Amén, no espera una bendición para ser feliz. No, yo hasta que Dios no me sane. Hoy tiene que ser feliz usted porque está Cristo sobre su vida. Y el gozo de la salvación ha descendido y ha llenado su corazón. Amén, entonces realmente va a ser un bienaventurado, un dichoso de la vida. ¿Sí? Así va a tener problemas, va a tener deudas, no van a buscar los cobradores, pague, que no la anden buscando, pague. ¿Sí? Pero usted va a estar feliz, confiado, seguro. Va a ser realmente lo que dice la palabra, un bienaventurado. Un bienaventurado. Porque Dios nos puso en la senda correcta. Porque no está más perdido, muerto en delito y de pecado. Hoy conoce la verdad. Y esta verdad nos ha hecho libres de la condenación, de la ira de Dios, del infierno, de la mentira, del enemigo, de la muerte, del pecado. Esta verdad nos ha libertado, nos ha santificado y nos ha puesto en un lugar de honra, de privilegio. Dice que Él nos ha constituido, hermano, y esto no lo tiene que mirar naturalmente. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, declara la palabra. ¿Y usted sabe lo que era un sacerdote? El sacerdote era el único que podía entrar a la presencia del Señor. Y hoy usted donde está, donde se encuentra, usted cierra sus ojos, sincera su corazón y tiene acceso libre a su presencia. Y esto nadie lo podía disfrutar en otro tiempo. Hoy usted es un rey. ¿Y sabe qué era el rey? ¿Qué tenía la responsabilidad del rey? De gobernar, pero no de gobernar. Si bien ellos lo hacían muchas veces, ellos tenían la responsabilidad de gobernar conforme a la palabra. Cuando el rey desobedecía, el pueblo perecía. Pero cuando el rey, hay un ejemplo allí, Josías, cuando el rey vivía conforme a la palabra del Señor, dice que Josías reinó conforme a la palabra del Señor, y mientras él vivió, ninguno se perdió. Ninguno dejó de seguir a Dios. Amén. Ese es el lugar, esa es la posición que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque hemos sido justificados, hemos alcanzado la gloria y la gracia del Señor sobre nosotros. Hoy estamos, hermanos, en el camino correcto. Si hay alguno acá que está diciendo, no, yo no sé para qué me metí acá, dónde estoy, hermano, estás en el camino correcto. Camina hacia Cristo. No mires al hombre, no pongas el ojo en el hombre, no pongas el ojo en la iglesia. Mira a Cristo. Seguilo a Él. Él es el único que nos falla. Él es el que hizo la promesa, nosotros no hemos prometido nada acá, Él es el que ha hecho la promesa. Y el que va a pagar a cada uno según su obra, porque termina el Salmo y dice que los malos no tendrán lugar, ¿sí?, en aquel día en la congregación de los justos. No habrá salvación en el día del juicio ni misericordia para ellos. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce. Porque Dios todo lo ve. Estamos desnudos delante de su presencia. Acá entre nosotros, para pasarla bien, para pasar el rato, podemos engañarnos, pero Dios todo lo ve. Usted preocúpese usted y al Señor. Hay algo que yo siempre le digo a Daniel, que siempre me dice, papá, David, digo, preocupate por vos, le digo. Y hoy también le digo a usted, preocúpese por usted. Dios está viendo su vida, Dios le va a pedir cuenta por su vida. Mira al lado, se va a arreglar con el Señor.
Pate por tu vida. Amén. Todos necesitamos misericordia y gracia todavía. Miremos a Cristo, porque solamente Él salva. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor. Vamos a orar.